Hoy, en 678, Castro durísimo con el monopolio que sigue sin cumplir la ley. Los países en donde impera la ley. Y tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Y el concepto de actuar bajo la ley. No hay otra manera de hacer cumplir la ley que cumpliendo la ley. Hoy vamos a hacer un programa en vivo desde la puerta de Clarín, como buque insignia, digamos, del grupo monopólico, que contiene a Cablevisión con la consigna de que ya que no nos quieren ver, digamos, nos vamos a ir a presentar personalmente. A pedirle simplemente al grupo Clarín que cumpla con la ley, ¿verdad? Nosotros somos un canal que estamos desde hace 8 meses al aire y desde hace 4 o 5 meses estamos en todos los cable operadores, menos en los que responden al grupo Clarín. No hay otra manera de hacer cumplir la ley que cumpliendo la ley. Todas las voces, todas, con matices, pero del mismo lado. Fui a La Rioja y me fui a unos pueblitos dentro de La Rioja y había una nenita, habrá tenido 8 años vendiendo pan casero en una ruta, descalza con una netbook que le había dado el Estado y wifi gratis ahí. Y le digo, ¿qué haces, mi amor? ¿Qué estás viendo? Estaba entrando en Wikipedia, estaba viendo no sé qué cosa de San Martín. Esto es empezar a solucionar a 20 años el tema de la inseguridad. Puse una nenita incluida, una chiquita que si no hubiera sido porque el Estado le dio una netbook no hubiera accedido nunca a la información. Esa es una manera, no metiendo bala y matando a aquel que mata. Lo que pasó en Villa Soldati, las muertes... Gravísimo. Gravísimo. ¿Qué te sucede con eso cuando lo ves? Creo que todo tiene que ver con todo, o sea, hablamos de discriminación, o sea, no solamente de género, de identidad, sino que con el tema de ser paraguayo, ser boliviano, ser inmigrante, ser extranjero. Creo que lo que dijo Macri fue un papelón, una vergüenza, creo que de verdad, o sea, hay cosas... Pero creo que en este momento es cuando aflora lo que realmente uno es, ¿no? Cuando en estos momentos que uno tiene que salir a decir una conferencia de prensa y dice cierto tipo de palabras, cierto tipo de cosas, que digo que creo que pinta ni más ni menos lo que es como... Lo que son, ¿no? Argentina 2001, a 9 años. El fracaso de un modelo y el recurrente rol de Duhalde. Yo pienso que ese golpe que se veía, que Duhalde encabezaba y que estaba bien planificado. ¿Termina? La verdad que por este camino no. ¿Cómo? Por este camino no. La participación de Duhalde en la conspiración previa a los episodios de diciembre de 2001 es causa judicial, es materia de estudio de investigación judicial. Argentina 2001, a 9 años. La coherencia, un archivo clarificador. Hay un peronismo que, por ejemplo, quiere la dolarización y profundizar el modelo, Menem. Hay otros que pedían hoy el estado de sitio, gobernadores que pedían el estado de sitio, otros que sosteníamos que no debía responderse con represión a lo que era un reclamo legítimo popular, que sosteníamos que no debía responderse con represión a lo que era un reclamo legítimo popular. El racismo de la periodista de Clarín. Adepa no dijo ni mu. Creo que hay una grabación que muestra claramente lo que nosotros no vamos a premiar hoy. Estoy completamente de acuerdo en el sentido de que en la Argentina hay una inmigración desenfrenada. Y te voy a decir algo, y me hago cargo de lo que digo, de baja calidad, que se entienda. Lo que nosotros no vamos a premiar hoy. Cristina lanzó el operativo Centinela. Este operativo Centinela, que significará incrementar la presencia de nuestra Gendarmería Nacional en los 24 partidos del conurbano bonaerense en un orden de 6.000 efectivos. Resulta casi inexplicable que las cámaras de televisión de todos los canales exhiban con minuciosidad caras, personas que agreden, que tiran piedras, que enfrentan a la policía, a la gendarmería, a la prefectura, y sin embargo no tengamos detenidos ni órdenes de captura sobre ninguno de ellos. La ingenuidad es para los 15 años y yo realmente hace bastante que los cumplí. Y esto no es ser ni garantista ni mano dura. Esto es ser criterioso y lógico. El traje no le calza. Ricardo opuesto a Raúl. Twitter de un falso Héctor Mañeto. Acá, el premio que me otorgué mediante Adepa. Estoy muy feliz por haberme elegido.
Me mandan esta foto de ayer con mi amigo y lacayo el doctor Ricardito Alfonsín. Su padre me detestaba, pero él me ama. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Los 20 personajes TBR del año. Tras segmentazo de Menem, contundente dato de Gaby Schultz. Se llama mi compañero de fórmula, tiene el mismo nombre y apellido de un gran ex compañero que murió en un accidente de auto. Sí, ya sé. Diego Ibáñez Padilla. Ministro de Economía, ¿quién va a ser? Ah, bueno, vamos a ver. Si por mí fuera, sí. Carlos Arranian. No, ¿cómo Carlos Ardañán? No, Melconian. Melconian. Ardañán ya lo tuvo. Claro, ya lo tuve. Carlos Melconian. Los dos son armenios. Está cara la vida, ¿no? La inflación es galopante en este momento. Están más o menos... 20% mensual. No, 20% anual. No, querido. ¿Cómo 20% mensual? No puede ser. ¿Cómo no puede ser? No, al 2% mensual. ¿Qué? Al 2% mensual. No. Si estamos al 20%... No, si estamos al 20% mensual... Perdóname, mirá. Si estamos al 20% mensual, estamos a la mitad de la hiperinflación ya. Y sí. La hiperinflación empieza con el 50%. Vamos camino a la hiperinflación, Mauro. ¿En serio me está diciendo? Ah, no, en broma. Yo no a la vengo, hiperinflación, no digo, pero... Y sí, si seguimos así, si no se le pone coto a estos aumentos. Estamos al 2% mensual, ¿no? No. ¿Qué números tenemos? No, los números sí. No solamente el INDEX, sino de las empresas privadas sí dan el 20 anual, no mensual, 20 y pico anual. Si tuviera un 20% mensual, doctor... Ah, tenés razón. En 10 años, ¿sabes cuántas escuelas se construyeron en la presidencia de Menem? No tengo el dato. 7. 7 en 10 años. En 2 años de la Rúa, ninguna. Ninguna escuela. Vean este contraste. Inaugurar hoy aquí la escuela número 1000, que en realidad ya no es más la 1000, esta es la 1000, pero es la 1001, 2, 3, 4, en realidad son 1047 escuelas que ya están abiertas en el país. ¿Sabes cuántas escuelas se construyeron en la presidencia de Menem? No tengo el dato. 7. Son 1047 escuelas. Y ahora repitamos a Fantino. Esto es empezar a solucionar a 20 años el tema de la inseguridad. Puse una nenita incluida, una chiquita que si no hubiera sido porque el Estado le dio una notebook no hubiera accedido nunca a la información. Esa es una manera, no metiendo bala y matando a aquel que mata. Qué países diferentes, ¿no es cierto? Eliashev. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena, porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Presidencia Cristina, 3 años. Capítulo Cristina y Néstor. En este momento, Cristina. Mucha emoción. Al lado de un expresidente, mirá, se quedó sin palabras su marido ya. Perdón, él es más importante que nada, es mi compañero de toda la vida, querido. La primera ley que voy a tratar de presentar, ustedes me permiten. No, estoy con un problema. Ustedes vieron que esta sociedad de alto contenido machista que hay, nunca previó qué pasaba si en vez de haber una primera dama había un primer damo. Entonces cada vez que vuelo en un avión soy ilegal, cometí un delito. Cada vez que vuelo en un helicóptero, no. Todo eso está autorizado para la primera dama. Así que ahora le decía a Agustín Rossi el otro día que me acompañe a presentar un proyecto, el proyecto del primer damo, así termino y salgo de la clandestinidad. Fíjense. La clandestinidad que me toca vivir. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Otro día
de excelentes noticias. 1. Delitos de lesa humanidad. Se vienen históricas sentencias. Página 12. Será justicia. Esta semana culminarán en Córdoba, Buenos Aires y Mar del Plata 3 juicios a más de medio centenar de represores por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Videla recibirá su primera condena desde la amnistía y Menéndez la 5ª sentencia a perpetua. Antes de pasar a la segunda noticia, veamos esta coincidencia aberrante. Sí, juro. Isabel Pose, un hombre al que apreciamos, que queremos. Bien recuerda a Abel Pose. A Flor Echeves y Tenenbaum, ¿no les hace un poco de ruidito estar tan cerquita de esto? 2. Volvió a perder el monopolio. Ámbito.com. La justicia volvió a poner en vigencia la caducidad de Fibertel. 3. Expectativas navideñas inmejorables. Tiempo Argentino. El consumo de las familias crecerá un 30%. Se espera el mejor festejo navideño de los últimos 20 años. Según Fede Cámaras, el cobro adelantado del aguinaldo y los aumentos que recibieron los jubilados dispararán las ventas. 4. A Di María, ahora lo quieren. Y Usil, no. Usil no, vamos a ver si sale con alguna. Usil limpió el camino, la pone atrás, remataba Granero, el rebote. Le cayó para Di María la tiene, el arquero que sale, Di María, ¿cómo la termina? Magó, dispara al arco. ¡Gol! A Di María no lo quería. A Di María no lo quería, no lo quería. No lo quería. Acaricia con zurda, 678. No va a ser con derecha. ¡Feliz año, Pelusa! 10 puntos, ojalá nunca se llegue a 10 puntos. 6, y a otro 7, a otro 8. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin tu mañana. Tengo miedo de que hecho un fútbol se pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Solo puede contigo. Si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo, y solo pueden contigo. Si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo y llegaremos a tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos a 678, ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches. ¿Están leyendo el diario Barragata? Me estoy enterando de todo lo que pasa en este país, es un desastre. Me sorprendiste, No sé si me ustedes sorprendiste. leyeron los diarios hoy. Normalmente sos un tipo más concentrado, digamos, alguien más atento. No, hay que leer. Hoy está desde el llano, ¿eh? Pero, después vamos a repasar. No Después se vamos lo pierdan, con Joaquín Morales Solá. Vamos a repasar las cosas que nos vas a mostrar de allí. Bueno, hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Rubén Drío. Hola Rubén, bienvenido. Rubén es filósofo y teólogo. Primera vez que está viniendo al programa. La primera vez que me invitan, sí. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros Anabel Cherubito. Hola Anabel, ¿cómo te va? Bienvenida. Anabel es actriz, obviamente.
Y también está con nosotros para compartir el programa el señor Hugo Pressman. Hugo, ¿qué tal? Bienvenido. Hugo es periodista y además trabaja en el programa El Tren, que sale por AM770 Radio Cooperativa de lunes a jueves de 20 a 21 horas. Nunca lo habíamos dicho, a pesar de que viniste muchas veces al programa. Con Gerardo Yomal. Con Gerardo Yomal. Que es muy bueno, aparte. ¿Lo escuchás? Es muy buen programa. ¿Gerardo Yomal? Yomal, Pressman más o menos. Pero ¿Cómo estamos hoy? Bueno, vamos a arrancar con el primer informe. Tiene que ver a 9 años de aquel terrible 20 de diciembre del año 2001. Bueno, ¿qué habrá tenido que ver Duhalde en todo esto? Se lo pregunta el informe, lo vemos. Argentina 2001, a 9 años. El fracaso de un modelo y el recurrente rol de Duhalde. 9 años se cumplen de aquel que se vayan todos, reconvertido hoy en revalorización de la política, como expresaran 8 millones de argentinos en paz durante el Bicentenario y se confirmara en las emotivas jornadas tras la muerte de Néstor. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. 20 de diciembre de 2001. La sociedad argentina estalla. Algunas escenas remiten a tiempos remotos, pero el siglo XXI acaba de comenzar. El fin de la jornada deja un saldo de 30 muertos. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. ¡Basta de reprimir, hijo de puta! ¡Basta de reprimir! El gobierno va a terminar porque tiene un presidente firme y decidido para llevar adelante los objetivos que nos planteamos. ¿El árbol va a terminar como Isabel o como Alfonsín? ¿Cómo lo ve usted? ¿Termina? La verdad que por este camino no. ¿Cómo? Por este camino no. Para los más purretes que hoy se están enterando del nefasto rol de Duhalde en la política argentina, en aquellos tiempos de la Rúa, como también una década antes, cuando la caída de Alfonsín, el aludido personaje ya jugaba un papel decisivo. Yo pienso que ese golpe que se veía, que Duhalde encabezaba y que estaba bien planificado, los saqueos, todo esto para tomar el poder. Claro, eso se hizo en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe. Y en Entre Ríos. ¿Tiene información de que fue organizado eso? Sí, sí. Además está en los diarios. Cuando Duhalde decía, o el presidente cambia o cambiamos el presidente. Sí, me acuerdo. O cuando le dice a Aznar en España que va a asumir en diciembre, se lo dice 2 meses antes. Y él dice, ¿cómo si está el presidente de la Rúa? ¿El árbol va a terminar como Isabel o como Alfonsín? ¿Cómo lo ve usted? ¿Termina? La verdad que por este camino no. ¿Cómo? Por este camino no. La participación de Duhalde en la conspiración previa a los episodios de diciembre de 2001 es causa judicial, es materia de estudio y de investigación judicial. Y la palabra conspirador está ligado a Duhalde. No te olvides del 89. Como nos olvidamos de los acontecimientos de 1955, estuvimos repitiendo esa misma historia al poco tiempo, tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Hace más de 20 años que estoy con Menem. Cuántas lindas anécdotas de aquellas épocas. Tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Rondísimo. Son radicales los dos. Cuántas lindas anécdotas de aquellas épocas. Digamos que es como una práctica habitual. Digo, está en el dualdismo. ¿Y le ves chances a Cristina? De que terminara de la presidencia, por supuesto, ¿no? ¿Y le ves chances a Cristina? De que terminara de la presidencia, por supuesto, ¿no? De ser reelecta. A mitad del año que viene van a estar para tirar la toalla. A mitad del año que viene. Esta pelea la ganamos. ¿Por nocaut o por abandono? Cronista.com, 10 de octubre de 2010. Duhalde apocalíptico. A fin de año, el país va a estar como en el 2000. Clarín.com. Duhalde, el que está acostumbrado a gobernar, sabe que en diciembre hay que estar alerta. Volvamos al 2002. Tras asumir la presidencia sin haber sido elegido en elecciones, aparecieron 1000 razones por las que ni las encuestas que él mismo encarga dan a Duhalde más de 5 puntitos. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron
sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Cuando uno hace un discurso sin tener tiempo de consultar ni siquiera a los propios, yo consulté a los que antes estaban, es decir, gente que estaba en economía, me dijo que era posible. A la semana me di cuenta que no era posible y lo expliqué. Lo que dije en ese momento era a la semana, cuando ya tenía mi equipo, que lo que teníamos que buscar era que quien hubiese depositado en el banco y con ese importe se podía comprar una casa o 2 coches, que con el que le devolvieran podía comprar los mismos bienes. Y con el que le devolvieran podía comprar los mismos bienes. Es muy posible que a veces tome una decisión y a la semana diga, pero pucha. Ahora, esto es terrible, porque pero es terrible. Cuando usted anuncia algo, digo, ahora cuando lo escuchemos anunciar algo vamos a estar todos pensando, por eso ¿estará equivocando o no? Claro, pero esto es la crisis. Lo que pasa es que es muy grave que se devalúe también la palabra del presidente de la Nación, por eso me cuido mucho en lo que le voy a decir a ustedes ahora. Pues ya aprendí. El primer mes y medio fue como usted dice, pero quiero que se entienda por qué es. Yo no soy un improvisado, entonces si no soy improvisado, ¿por qué decía una cosa y cambiaba? Yo no estaba en campaña electoral cuando asumí la presidencia. Porque si hubiese estado en campaña electoral, la explicación hubiese sido lógica. Porque si hubiese estado en campaña electoral, la explicación hubiese sido lógica. Alberto Santillán, el papá de Darío, ustedes recuerdan, muerto allí en el puente Pueyrredón, a quien saludamos en este día y le consultamos, bueno, cuál va a ser de alguna forma el leitmotiv de este encuentro que van a llevar ustedes adelante como escrache, como protesta contra el presidente Duhalde. Sí, ¿qué tal? Buen día. La marcha que vamos a hacer nosotros es un repudio a la candidatura de Duhalde. Sabemos que es el principal ideólogo de la masacre de Avellaneda, donde perdieron la vida mi hijo Darío y Marci. Y a 9 años de los asesinatos de los chicos, este señor o este asesino todavía se sigue presentando con toda la impunidad que le da la justicia. Los autores intelectuales todavía se siguen presentando con toda la impunidad del mundo, ¿no? Lo de hoy es un repudio a la candidatura de Duhalde y volvemos a reiterar que él es un candidato, pero tiene que ser un candidato a la cárcel. 2 muertos es el resultado de estos enfrentamientos en el puente Pueyrredón. Dice, no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. Este diario tiene en su redacción la secuencia concreta de cómo entran tras Darío y lo matan y publican en la tapa, no se sabe quiénes dispararon contra los piqueteros. Acá hubo una selección de fotos, acá vieron la foto que tienen y publicamos esta. Pero si hubieran publicado a la bonaerense disparándole, hubieran publicado esta foto, mirá, la foto con el cartucho rojo, la persona que ellos tienen acá corriendo, viva, acá está herida, con munición de plomo y con un cartucho rojo a su costado. Pero lo que pasa es que si vos publicás estas 2 fotos el día jueves y haces esta tapa, no puedes poner la crisis causó 2 nuevas muertes. Esto es un error, yo lo reconozco, yo reconozco mi parte. El título es horrible. Este título no dice la verdad. En términos de que distrae las verdaderas causas de estas muertes. Como verá el purretaje, la siniestra connivencia Mañeto-Duhalde es de vieja data. El presidente Duhalde cuestionó la forma en que la justicia realizó la detención de la señora de Noble. Me parece realmente de que la forma espectacular en que se hace es un exceso a que desgraciadamente muchos jueces no tienen acostumbrados. Si 10 años después te vuelvo a encontrar en algún lugar, no te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual. Hoy salió una versión que me atribuyen a mí que estuvimos hablando de candidaturas allí, no para arreglar delante del señor Mañeto. Fíjese, cuando Duhalde está hablando con Grondona, cuando dice señor Mañeto hace este gesto, así. Esto no es joda, lo vi. Hoy salió una versión que me atribuyen a mí que estuvimos hablando de candidaturas allí, no para arreglar delante del señor Mañeto, del señor Mañeto. Últimamente, justo en la semana en que la democracia condenará a Videla y Menéndez, se ha visto a Duhalde formando parte junto a los genocidas aludidos Macri, Pose, Biondini, etcétera, 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 de la cadena del fascismo. Abel Ernesto Parentini Pose. Abel Pose, decirle de nuestro orgullo, contarlo entre nuestros profesores, un hombre al que apreciamos,
te queremos. Bien recuerda a Abel Pose. ¿Juráis por Dios? Sí, juro. Señora Beiras, usted había prometido el gesto solidario de Macri antes que nos vayamos al corte. Sí, recibió indirectamente una solidaridad de parte del líder del partido neonazi en la Argentina, de Biondini. Ah, caramba, no. ¿Usted condenaría a Adolfo Hitler? No, nosotros reivindicamos a Adolfo Hitler. En este momento en el mundo está habiendo todo un revisionismo histórico que demuestra que todo lo que se ha dicho del 45 para la fecha es falso. Al que quiere a Videla, al que no lo quiere, al que quiere a Videla, al que no lo quiere. Solo ha sido un breve raconto de trágicos tiempos para nuestro país. De la entrega de Menem Duhalde al ajuste de la rudista y los muertos de este, y de nuevo Duhalde. Pero dejemos que dos imágenes digan más que 2000 palabras. A veces por el pez por la boca muere, ¿no? Yo quiero mostrar una tapa de una revista, que no vamos a poner el título porque después nos acusan oficialistas de que le pegamos a la prensa. Pero miren lo que decían, dice que viene un país mejor con De la Rúa y Duhalde, ¿no? Esto es del año 99. Y el viernes en la fiesta de Adepa, Fontevecchia junto a Mañeto. Bueno, interesante el informe, Rubén. Quería preguntarle sobre si está de acuerdo o no con esta perspectiva que plantea el informe de un Duhalde participando probablemente en la trastienda muchas veces del poder, gestionando también cambios, ¿no? Sí, no, a mí me parece absolutamente evidente esto. Digamos, la participación de Duhalde es precisamente esa. Duhalde nunca ha podido realizar su ideal, que es haber llegado a la presidencia por elecciones, ¿no? Y entonces quiere llegar de esta otra manera, pero está con los poderes realmente más oscuros, ¿no? Como se ha mostrado muy bien. Ahora, el poder de daño que tiene depende muchas veces o depende siempre en gran parte del contexto. Por ejemplo, es muy distinto el contexto del 2001 que el contexto de hoy. Por ejemplo, evidentemente lo que está pasando y lo que pasó en Villa Soldati, en Alvariños, etcétera, evidentemente está fogoneado. O sea, ahí hay una mano y ahí está Duhalde, evidentemente, aparte con lo que Duhalde ha dicho, etcétera, certifica esto. Pero no se puede producir lo que se produjo en el 2001 porque las condiciones objetivas son absolutamente diferentes. En el 2001 había condiciones realmente para un proceso popular profundo, es decir, De la Rúa cae. Es cierto que está el golpismo de Duhalde, pero De la Rúa no cae por eso simplemente, sino que cae porque realmente el proyecto neoliberal que seguía impulsando era un proyecto que ya había demostrado realmente lo terrible que era, y hubo una verdadera pueblada, es decir, hubo realmente una insurrección realmente de sectores de clase media, desocupados, etcétera, y entonces en ese contexto sí se puede producir lo que Duhalde quería, ¿no? ¿Hugo? Sí, yo retomo lo que dice Rubén acerca del contexto del 2001. Cualquier contexto, es el fin de un ciclo histórico, así me parece que debe ser tomado las jornadas del 19 y 20 de diciembre, un periodo histórico que arranca con una avant-première del Rodrigazo allá por 1975 y que luego continúa con la dictadura establishment militar, y que es un proyecto de imponer un modelo neoliberal, y luego ya con Menem la viga maestra de la convertibilidad, con todo lo que significaba como adicional, como la apertura indiscriminada de la economía, la privatización de todo el patrimonio de los argentinos construido a lo largo de décadas y décadas, de manera que ese estallido hubiera provocado seguramente el derrumbe de cualquier gobierno. Si Menem hubiera continuado, hubiera sido el derrumbe de Menem. La alianza fue la continuación de la política económica de Menem, respetando. La única promesa que cumplió de la campaña electoral de la Rúa fue mantener la paridad del 1 a 1. Y ese modelo de convertibilidad le estalló en las manos, y eso provocó su derrumbe. De la misma forma que era difícil suponer en el 30 la permanencia de Irigoyen con la crisis del año 29. Anabel. Yo sinceramente me pregunto ¿qué pasa con la gente que todavía está
no se da cuenta de este ser nefasto que es Duhalde, ¿no? Me pregunto si hay mucha gente que no sabe todavía, o peor, hay mucha gente que sabe y está de acuerdo con él, con Macri. Él propone lo que pasó en el 2001, él propone reprimir en las manifestaciones, ya sabemos quién es, cuál es la propuesta de él. Digo, todavía hay gente que lo va a votar. Qué fuerte, ¿no? Todavía hay gente que lo va a votar. Es tremendo. A ver, Sandra. No, bueno, sería interesante, va a ser interesante saber cuánta gente lo vote, finalmente, porque nunca lo pudo chequear. En realidad, claro, es una falta de chequeo que tiene el hombre. No sé si vamos a pasar alguna imagen de lo de hoy a la tarde. Me sorprendió mucho, creo que se debe haber asesorado, debe haber tomado clases de oratoria, no sé, tiene un despliegue escénico parecido a Luis Palau, me hizo acordar, parece un pastor evangélico. Pero a propósito de las imágenes que acabamos de ver del 2001, y siendo hoy 20 de diciembre, viene absolutamente a cuento esto, lo que acabamos de ver, porque es lo que propone. Y además, a mí me llama la atención la insistencia en las falacias, en la hipocresía, porque como reprimir, la palabra, instar a reprimir, evidentemente hubiese sonado a esto, a lo que acabamos de ver, entonces habla ahora, esta tarde por lo menos, de reprimir sin tiros. Sí, ¿cuál es la diferencia entre reprimir sin tiros y la propuesta del gobierno nacional? Él se quiere diferenciar porque defiende la represión, y no la represión sin tiros, defiende como la que ordenó él en su momento cuando le tocó gobernar. Envenenado con lo que está pasando con los juicios, que hablando de eso, quiero recordar que mañana la gente de hijos, madres y abuelas convoca, bueno, y familiares de desaparecidos, convocan en Comodoro Pi que se dan las sentencias del juicio de Abo, de los 3 centros clandestinos, va a haber un festival, música, y que la gente, el pueblo acompañe, porque esto, digo, tiene que ver con todos. Absolutamente, y es importante marcar que en el discurso de esta tarde de Duhalde volvió a cometer ese atropello discursivo que es homologar justicia con revancha. Él habló de los juicios como revancha. Y bueno, es retroceder muchos peldaños de civilización. Les enseñamos a ellos, este gobierno les enseñó a ellos cómo se hacen las cosas. Se hace un juicio, se les da derecho a defenderse, no se los mata y los tortura como hicieron ellos. Estamos dando un ejemplo. Pero pensando a Duhalde en relación estrictamente al año 2001, digamos, también a mí me parece honesto decir que en ese momento había un consenso político en que Duhalde se haga cargo de esa situación de crisis, y se buscó frente a esa situación de crisis del año 2001, obviamente una salida política en la que cayeron como 4 presidentes y demás, y después Duhalde toma el poder en ese contexto, obviamente sin el voto popular, digamos. Lo que pasa es que había que restituir el Pacto de Olivos en ese momento, en plena crisis, con los 30 muertos, con un nuevo fracaso radical, un nuevo gobierno radical que no podía llegar a término. Se buscaba revivir de alguna manera el Pacto de Olivos, por eso participaron todos y hubo consenso con Duhalde, solamente para seguir aplicando la misma medicina que siempre. Y entonces, la única pregunta que me queda a mí, la única pregunta hacia la historia de Duhalde es ¿por qué se va? ¿Por qué se va a los 2 años? Santillán. Claro, exactamente, bueno, pero teniendo en cuenta de que no son elementos importantes que interfieran en su política 2 muertos, mi pregunta va a ser siempre esa. Esa es otra de las hipocresías de Duhalde, se tuvo que ir por Costecchi y Santillán, obviamente. Ese es el mayor cinismo que comete ahora al lanzar su precandidatura presidencial, cuando dice que durante su gobierno las fuerzas federales no reprimieron y no se hace cargo de la matanza de Costecchi y Santillán, que todo el mundo recuerda que en ese momento era gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá. Fanchotti, el jefe del operativo, el comisario que estaba a cargo del operativo, dio una conferencia de prensa al lado de Felipe Solá diciendo que había sido agredido, ¿se acuerdan? Con un apósito en la cara, supuestamente porque había sido un enfrentamiento entre piqueteros. Esa había sido la versión que dio el gobierno nacional y el gobierno bonaerense ante esos 2 asesinatos. Y fueron esos 2 asesinatos los que lo obligaron a Duhalde a decir, bueno, esto ya, yo no puedo seguir con esto. Yo creo que hay que tener en cuenta la reacción que hubo cuando se producen los 2 asesinatos. Es decir, una reacción realmente muy, muy fuerte. Yo creo que eso lo asustó a Duhalde. Es decir, Duhalde tenía que tomar alguna determinada decisión y no se podía presentar él en ese momento. Realmente porque a él, creo que él tenía una buena lectura que a él no le daba para los votos. Y entonces es que
piensa otra salida, ¿no? Sin embargo, si uno retrocede, si se ubica en aquel momento del 2001, me parece que ahí Duhalde tuvo cintura política. Percibió claramente que la muerte de Costec y Santillán le establecía un límite a su presidencia y tomó la medida de adelantar 6 meses las elecciones. Y más aún te diría, es difícil tener una perspectiva histórica, pero si Duhalde hubiera decidido, como prometió, colgar los guantes ahí, y incluso en la etapa posterior, que finalmente por una cuestión de azar termina eligiendo con el dedo a Kirchner para ser candidato a presidente, la historia no hubiera sido tan dura como son todos estos acontecimientos, e incluso en esa circunstancia tan difícil que finalmente el país empezó a salir, hubiera tapado lo que realmente fue desastrosa, que fue la gobernación, su gobernación de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos al show del chiste, una sección muy interesante porque ustedes saben que Mañeto recibió el premio de ADEPA. Sí, lo veíamos en el avance. Fíjense una cosa que contó Víctor Hugo en la radio relacionada a este tema, dale. El Mañeto falso versus el Mañeto verdadero y el show del chiste. Arranquemos por el show del chiste. Perfil.com. Mañeto volvió a hablar en público y recibió un premio de ADEPA. Con Mitre obtuvieron un galardón a la libertad de prensa y expresión. El grupo dominante ha tenido días felices. Mañeto, por ejemplo, recibió un premio de ADEPA y con el señor Mitre obtuvieron un galardón, no se caigan de espaldas, no se rían, sean respetuosos, a la libertad de prensa y expresión. Le quiero leer una nota del 3 de octubre de 1978, publicado en el diario Convicción, diario de Macera, en aquella época. 3 de octubre de 1978, poco después del Campeonato del Mundo. Dice: ADEPA se opone enérgicamente a cualquier iniciativa que aún en forma velada e inconscientemente o no coadyuve a la campaña de hostigamiento internacional instrumentada contra la Argentina. Firmado por ADEPA el 3 de octubre de 1968. En el caso de Mañeto, premiado en estos días, podría decirse: a tal persona, tal honor. El que confiere a Mañeto, ADEPA. En la cena de ADEPA, en la que hay varias fotos más que interesantes, el CEO de Clarín se otorgó, le otorgaron un premio a él y a su par de La Nación. Dejemos que el relato de lo que pasó esa noche nos los cuente el falso Héctor Mañeto. Twitter de un falso Héctor Mañeto. Me mandan esta foto de ayer con mi amigo y lacayo el doctor Ricardito Alfonsín. Su padre me detestaba, pero él me ama. No les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Acá nos reímos con un chiste que me hizo Ricardito sobre los trabajadores de Clarín que están en huelga de hambre. Esto tiene que ver con el conflicto que se hizo en el 2004, donde hubo despidos, donde se dejó a los delegados afuera, y hace 6 años que estos delegados estamos privados de ingresar a trabajar. Acá, el premio que me otorgué mediante ADEPA. Estoy muy feliz por haberme elegido. La doctora Pato Bullrich, espléndida como siempre en la fiesta de ADEPA. Está cada día más femenina. No les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Quería decir algo sobre el montaje sobre la voz de Alfonsín. Bueno, como pieza de humor es realmente incisiva. Ahora todos creo que tenemos valoraciones de distinto tipo
sobre la trayectoria de Raúl Alfonsín y creo que nadie me va a otorgar un premio a mí, ni me lo otorgaré yo a mí mismo si digo que Alfonsín jamás hubiera dicho esas cosas, ¿no? Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Yo voy a aprovechar este espacio para aclarar mi error. Acá Nora me indicó que me equivoqué totalmente con la grabación de Alfonsín. Tampoco te dije eso. Porque pensé, eso me pasa por ver mucho a Capusotto, pensé que era un montaje y Nora me dice que era efectivamente un discurso. El audio real. Claro, era el audio real. No, discúlpeme, soy víctima de Capusotto, pensé que... y no entendía además que era una crítica de Alfonsín a Clarín. Claro, disculpo nuevamente y creo que puedo ser un buen ejemplo de alguien que no entendía un programa de televisión. Pido que disculpe nuevamente mi error, pero lo hice al servicio del bien público. Muy bien. Me parece muy bien y muy noble. En el reciente lanzamiento de su candidatura, el pibe de Alfonso cometió 2 actos fallidos que definen, para beneplácito de Mañeto, su postura ante el poder real. Saber definir prioridades. Esta es una virtud que debe tener un presidente. Y cuando los recursos son escasos y las demandas infinitas hay que elegir, no se puede atender todas las demandas. Y hay que elegir con criterios morales. Primero atender a los que más, a los que menos tienen. Primero atender a los que más, a los que menos tienen. Tratando de elaborar a partir de un proyecto de país las mejores propuestas para realizarlo, que tiene que ver con la necesidad de no solo crecer. Mire, Joaquín, es más fácil no crecer en la Argentina que crecer. Más fácil no crecer en la Argentina que crecer. Es más fácil, es más difícil no crecer que crecer en la Argentina. Más fácil no crecer en la Argentina que crecer. Como cierre, es llamativo que en el marco de la sección de 678, lo que nadie pregunta, cada vez que se interroga a Ricardo sobre el monopolio Clarín, el dirigente se enfada sobremanera. Le puedo preguntar qué le parece que a través de una medida cautelar esté frenada una ley como la ley de medios, que fue aprobada por amplia mayoría en las 2 cámaras. Si ha expresado la justicia, te guste o no te guste, tenés que cumplirlo, hermano. Si no, cambiar la Constitución. Si no sos republicano o si no te gustan las instituciones de la República, cambiar la Constitución. Decí, vamos a cambiar la Constitución y vamos a ver si la sociedad acompaña un cambio de la Constitución por el cual se elimina la independencia de los poderes. O si por la cual los jueces se eligen a través del voto. Decilo, plantealo y listo. ¿Qué le parece el caso que se suscitó en la provincia de La Rioja con el diario Independiente, que tras haberse presentado en las audiencias públicas por papel prensa dejó de percibir el papel necesario para la producción del diario? No tengo ni idea de lo que pasó en La Rioja, pero tienen una obstinación. La única pregunta que me hacen ustedes cada vez que me vienen a entrevistar es sobre este tema de papel prensa. Esas cosas, vos tenés que son las que más le preocupan a la sociedad, esas cosas, muchachos. Y de, no sé lo que pasó de la nueva con... grilla de televisión, que hay algunos medios que no se adaptaron todavía. Y bueno, tendrán que adaptarse, si no que cumplir la ley. ¿Quién tiene que hacer cumplir la ley? Que hagan la denuncia. Me venías a preguntar si algunos canales no se adaptaron a la grilla de televisión. ¿Qué te crees? ¿Que estoy repasando los canales a ver si se adaptaron o no? Muchachos, es que se joroba. ¿Qué piensan hacer respecto de las interferencias que sufre la emisión de 678 habitualmente? ¿Qué querés que haga? Decime vos, así no me retás después. Estoy dispuesto a decirte todo lo que vos quieras. Oye, ¿qué querés que haga? Decime vos, ¿qué hacemos? Me encanta 678. Estoy encantado de que me hagas esta nota. Y decime de ahora en adelante, antes de hacerme la nota, anotame qué querés que te diga, así después se ponen contentos. ¿En serio no estaba al tanto de las interferencias? No estoy al tanto, estoy trabajando con los equipos de trabajo, caminando mucho, recorriendo mucho, pero si querés te digo lo que, dámelo por escrito y te lo digo. Nos llamó la atención que el año pasado cuando TN sufría interferencias todos se pronunciaron y esta vez nadie se pronunció. Yo no me acuerdo sinceramente de lo que me está hablando, pero ¿qué querés que te diga? Diga, sí, todos se pronunciaban y ahora no. Qué porquería, ¿no? Son unos oportunistas. Llama la atención. Sí, llama la atención, tiene todo doble discurso, tenés razón, es así, tenés razón. ¿Está bien? Bueno,
Me había olvidado de esto de Alfonsín. No. Es un mala onda, en realidad es un mala onda. Lo que no entendí es si es más fácil o más difícil crecer. Es que se lo tienen que decir, se lo tienen que dictar. Tal vez la butá de el hijo de Alfonsín, que lo copia, es como alguien que copia los gestos, pero le falta todo el contenido que indudablemente tenía su padre. Cuando hizo esa gaf, parecía eso de cuando hay prioridades que establecer, primero hay que priorizar a los ricos, aunque se rectificó sobre la marcha. Tal vez sea un anticipo, si él llegara a ser presidente, de aquella otra de Felipe de Olindo Vitel, cuando entre la liberación y la dependencia dijo que había que optar por la dependencia. Claro, seguramente. Sí. Ahora, el informe plantea algo todavía un poco más duro, creo yo, que es cierta connivencia, por lo menos claramente, entre Clarín y un sector de la política que hoy está en manos de la oposición. Ricardo Alfonsín, entre ellos, indicaba en el informe. ¿Nos pensás que esto es así, Rubén? Sí, o connivencia o miedo, no sé. Porque realmente para enfrentar al monopolio Clarín se ha necesitado mucho valor, digamos, y da la impresión de que aquí o hay connivencia o realmente o hay miedo de enfrentarlo, ¿no? Yo te diría otra cosa, me parece, que en realidad Clarín es el que vertebra la oposición. Sin Clarín, toda esta oposición dispersa carecería aún más de significación política. Claro. Por eso es tan importante la ley de medios. Me parece que no sería para nada atractivo para cualquier candidato estar al servicio de Clarín si no tuviera tantas empresas asociadas a su monopolio, con lo cual no sería atractivo arrodillarte o, si querés, compartir ideas que del todo no son las tuyas. Me parece que pasa todo por el mismo lado. Es una relación que digamos, todos suponíamos, cualquier periodista o analista siempre supuso que ese tipo de relaciones entre la política y centros importantes de medios de comunicación existían. Lo que pasa es que me parece que la diferencia importante de este año es que quedaron al desnudo esas relaciones. Quedaron visibilizadas, digamos, totalmente. La semana pasada, creo, se hizo el brindis de fin de año de la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires, de AEDVA. Y en el brindis, el titular de AEDVA, Pablo Casay, es decir, donde están representados todos los diarios que salen en la capital federal, el Gran Buenos Aires, brindó para que Dios ilumine a la señora presidenta y termine esta guerra con Clarín que Clarín nunca buscó. Este fue el brindis de la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires, ¿no? Pero ya están boludos o son, no, porque realmente es muy obvio ya. Lo que te demuestra es que es un poder absolutamente hegemónico que lleva adelante a todos los otros, ¿no? Porque no es que solo eso lo podría haber dicho Mañeto en su reunión de fin de año, pero que toda una cámara se haga eco de una... Obvio que Clarín no lo buscó, porque Clarín la verdad que estaba muy tranquilo ejerciendo una posición. ¿Para qué va a querer que le recorten negocio, tener que compartir el mercado? En realidad de lo que estamos hablando es de eso, de diversificar un mercado en el que hay una posición dominante que hace muy difícil cualquier tipo de competencia. Yo, siguiendo la línea un poco de Mañeto, que se autoentregó un premio respecto a la libertad de expresión, voy a hacer mis culo riff este verano en enero en Chapalmalal, y que quiere, me lo voy a entregar yo el premio y voy a desfilar solo. Así que si quieren venir, me agarró un poco de granizo el culo, tengo el culo medio granizado, pero... No tengo igual que el capó del auto, así que no pasa nada. Y hablando de papel prensa, Clarín y todo, les recuerdo a los que todavía no se han enterado que faltan 400 chicos todavía, 400 nietos que hay que encontrar y que bueno, que están en algún lado y quizás algunos también han nacido en varios centros clandestinos, ¿no? Que tienen que ver con las sentencias y los juicios que se están haciendo en todo el país, porque no es solo aquí en Córdoba, también en Mendoza, en varios lugares, así que me parece importante recordar esto, ¿no? Faltan 400 aún. Perdón, no. No, pienso que también tiene que ver con la pobreza. Hay una pobreza política que da pena. O sea, ¿qué hay? Digamos, mientras el peronismo kirchnerista demuestra una vitalidad increíble, con cuadros que salen de abajo de la tierra, así, con gente que lee y que milita y que estudia,
y que se junta y que tiene un entusiasmo increíble. Del otro lado tenés al hijo de Alfonsín, que es un señor grande, que yo pienso, ese tipo militó toda la vida, hasta que no se murió el papá, no llegó a ningún lado, pobre hijo de Alfonsín. Y que no tiene nada para decir, lo mismo los demás, los demás personajes que tenemos de la oposición son menores, y queda Duhalde que está viejo, Duhalde no tiene nada para ofrecer salvo juntarse con Mañeto. Digamos, Mañeto es como es el político más respetable que tenemos. Con el aporte de Barrio Nuevo, que para la coyuntura es bastante útil, ¿no? Sí. Igual no creo que nadie de la oposición esté esperando que el papá se muera. Ahora, vos sabés que cuando uno hace análisis político generalmente trata de establecer hilos conductores. Y sin embargo, tal vez merecería un capítulo aparte el azar en los hechos históricos. Y vuelvo al año 2001. Indudablemente uno de los factores que permitió tener una salida de la crisis fue la presencia de Roberto Labaña en el Ministerio de Economía. Y esa presencia se produjo por una cuestión de aviones. En un hecho difícil de entender, porque uno de Duhalde supone, y debe ser cierto, que tiene manejo político con los varones del conurbano. Eso lo aprendió desde que empezó a militar en política. Lo que no se entiende es cómo alguien que ha sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue vicepresidente, que intentó ser candidato a presidente, no entendía la diferencia que existía entre Guillermo Calvo, un representante de los organismos internacionales, y Roberto Labaña, un economista heterodoxo. En realidad los convocó a los dos y lo designó a Labaña porque el avión de Calvo llegó tarde, ¿no? Es decir, esto es literalmente un problema de aviones. Es un problema de aviones. Es decir, que esto forma parte muchas veces del azar en la historia, que tiene también un capítulo menor. No se puede analizar la historia a través del azar, pero en algún porcentaje también juega el azar en estos hechos. Mirá si llegaba el avión a punto, Roberto Labaña. Yo me imagino una gran carrera en el porno, tipo Roberto Labaña, tu prima, unos títulos así en las cajas, esas cosas. Se perdió un carrerón, para mí. Señores, vamos a un corte, ya volvemos, dale. Guardiamos, no podemos dialogar. Dedícame unos minutos, tengo mucho para hablar. Arranquemos que no es tarde, ya estoy listo para actuar. No me arranca la